Muy bien, pues gracias a todos por estar aquí. Iré aceptando a la gente que vaya entrando. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Zárate y a Diego Aguilera, una relación de aulas CIME que tenemos, y nos van a hablar hoy del Virtual Laboratory of Structures. Así que Francisco o Diego, no sé quién empieza, adelante y gracias por participar. Gracias Alejandro. Muchas gracias a todos por estar aquí. Haré yo una pequeña introducción de lo que es el motor de cálculo del laboratorio virtual de estructuras y posteriormente pasaré la palabra a Diego para que nos explique en qué consiste este laboratorio que hemos desarrollado. Bueno, como sabéis, el método de los elementos finitos es bastante útil, bastante usado. Sus resultados son innegables. Sin embargo, hay ciertos fenómenos que son difíciles de capturar, como es la fractura. Por otro lado, tenemos el método de los elementos discretos, en los cuales la fractura es bastante sencilla de obtener. Sin embargo, es muy difícil caracterizar los microparámetros que existen entre las esferas y realmente en algunos casos, dependiendo del modelo que se ponga, es algo muy engorroso. Entonces, en un principio, yo partí de la idea de decir, bueno, vamos a tratar de mezclar lo mejor de los dos mundos, a ver qué es lo que obtenemos, ¿no? Porque el continuo se encuentra muy bien definido cuando utilizamos elementos finitos y hay un montón de ecuaciones constitutivas que hay detrás para caracterizar distintos materiales. Y por otra parte, como decía, los elementos discretos son muy difíciles de caracterizar esos microparámetros. Entonces, la idea, digo, ¿y qué tal si yo busco unos microparámetros entre los elementos discretos tal que obtenga los mismos resultados con elementos finitos? Y con esto en mente, empecé a trabajar y encontré que la rigidez que debe de haber entre estas dos esferas, entre la esfera y J, tendría que ser una tercera parte de la rigidez de este elemento finito formado por tres esferas adyacentes. Y entonces, lo mismo ocurriría para estos enlaces, y entonces los resultados serían exactamente iguales. Pero luego me quedo pensando, digo, ¿y para qué me voy a complicar la vida si los resultados son los mismos y los elementos finitos ya son bastante sencillos de aplicar? Entonces digo, voy a resolver el continuo como elemento finito, pero lo que son los enlaces los voy a romper como elementos discretos. Es decir, me voy a calcular aquí los esfuerzos, me voy a calcular aquí el daño, y en principio rompería este lado reduciendo una tercera parte de la rigidez del elemento correspondiente. En el momento de romper este lado, yo voy a crear aquí unos elementos discretos con un radio tal que haya unión, no contacto, sino el contacto sea prácticamente nulo entre estos dos elementos, es decir, que el radio sea el máximo tal que no se produzca contacto. Y entonces creo elementos discretos en los nodos de los elementos finitos. En un proceso dinámico es bastante sencillo porque, y además acertado porque la masa está, y prácticamente todas las variables están en los nodos. Entonces ni hay pérdida de masa, ni hay variaciones en los desplazamientos. Entonces, con esta idea de romper en los lados, es lo que continuamos trabajando y por lo tanto pues necesito calcularme los esfuerzos en los lados de los elementos. Esto produce un campo suavizado de esfuerzos bastante acertado y basado en la parcela superconvergente de Sienkiewicz-Shu, con lo cual el campo de esfuerzos que yo encuentro en estos puntos de aquí es un campo mejorado al de los elementos finitos en sí mismo. Y esto me ha dado muy buenos resultados. Bien, pues como voy a romper este lado, me voy a calcular aquí el daño, utilizando, por ejemplo, un criterio de falla, puede ser de Moore-Coulomb, o Rankine, cualquier otro,
y una ley de daño, en este caso exponencial, también tenemos daños lineales, de manera que yo ahora calculo el daño en los lados de los elementos. Bien, si yo trabajase el daño promedio en el elemento de los daños en los tres lados, recuperaría el daño clásico en elementos finitos y esto no me ha dado buenos resultados. Entonces, la idea aquí, una aportación interesante, es definir el daño entre los dos lados y entre estos dos lados aparece una grieta, o sea, se supone que aparece una grieta. Si este lado está dañado y este también, pues tendría que haber una grieta entre estos dos puntos. Entonces el daño en el elemento será el mayor daño promedio entre los pares de lados que pueden ocurrir en un elemento finito. En un triángulo tenemos lo que yo llamo planos de corte, tendría 3 planos de corte, utilizando la combinación de los dos lados, y ese es el daño que yo tomo en mi elemento finito, y continúo trabajando como elemento finito. En 3 dimensiones ocurre exactamente lo mismo. La rigidez que debería de poner yo en estos microparámetros tendría que ser tal que fuese 1/6 de la rigidez del tetraedro que voy a trabajar. Es exactamente la misma idea. Y ocurre la misma idea de romper en los lados del tetraedro. En este caso voy a tener 9 planos de corte, porque un plano de corte podrían ser el daño que se produzca en estos 3 lados o que se produzca en estos otros 4. Aquí tengo 4 lados y aquí pues tendría 6 planos de corte diferentes. Entonces yo hago una búsqueda y me quedo con el daño mayor en los distintos planos de corte que existen. Y con esto continúo en mi formulación de elementos finitos hasta que el elemento desaparece. Y cuando desaparece es cuando pongo yo los elementos discretos que van a funcionar como tales, con una ley de compresión, ¿no? O sea, no se van a poder solapar los elementos discretos. Como ya están rotos, no hay daño, no hay esfuerzo en tensión. Y tangencialmente, pues pongo una ley regularizada en fricción para calcularme el movimiento y el comportamiento de estos elementos discretos. Ahora, ya tengo yo una combinación de elementos finitos y elementos discretos. En elementos finitos yo he utilizado una integración implícita, entonces voy a hacer una subintegración en elementos discretos, de manera explícita, principalmente por localizar el contacto, tomarlo adecuadamente. Entonces hago una subintegración en elementos discretos, me calculo los impulsos, que es las fuerzas que yo paso al siguiente paso de tiempo en la integración implícita con elementos finitos. Cabe decir que el número de elementos discretos ahora es muchísimo menor que si yo tuviese todo el dominio, con lo cual esta integración prácticamente su coste es mínimo. No tengo tantos elementos como para que esto sea muy pesado y puedo avanzar a pasos de tiempo pues ya definidos por la integración implícita. Con esta idea se han desarrollado 2 códigos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. También se ha implementado, Kratos lo ha implementado Alejandro, que ha sido parte de su tesis doctoral. Y voy a presentar algunos ejemplos porque realmente los resultados son muy espectaculares con esta idea tan sencilla. Esta es una viga doblemente entallada, en la cual la fractura pues, se va a producir de las entallas hacia el punto de aplicación de las fuerzas. He trabajado con 3 mallas y aquí podéis ver el daño que se provoca en la malla gruesa, en la mediana y en la malla fina. Los elementos que han desaparecido son los que veis aquí, es la dirección que sigue la grieta, y esta es la malla con los elementos discretos generados. Entonces aquí lo podéis ver. Este ejemplo es difícil porque es una combinación de modo 1 y modo 2 de fractura, y realmente esta tecnología lo resuelve bastante bien.
comparativamente con resultados numéricos por otros autores, pues también tenemos una convergencia muy adecuada. Entonces, no solamente capturamos numéricamente los resultados correctos, sino también cualitativamente la dirección de la grieta. El caso del ensayo brasileño, un ensayo bastante sencillo y bastante socorrido para conocer los esfuerzos de tracción máxima en materiales frágiles, pues vemos que se genera correctamente la grieta y los valores también coinciden con los valores teóricos de este ensayo. En el ensayo a compresión también me gustan mucho los resultados que se obtienen. Aquí son dos mallas que se basan, que pillan también los resultados teóricos, pero lo interesante es esto, porque las fracturas que capturamos, esto es una malla no estructurada, con estas condiciones de contorno, de acuerdo con la literatura, Bazán comenta que se generan dos líneas de falla con grietas verticales en estas bandas. Este es el resultado obtenido por LS Dyna, ¿no? En el cual sí se ve bien que se generan las bandas, pero no se generan las grietas verticales, y sin embargo el código, con el método FEMDEM, pues capturamos efectivamente estas grietas verticales que sí aparecen en este ensayo. Si cambiamos las condiciones de contorno, pues vamos a cambiar el tipo de grieta que obtenemos. En este caso son dos apoyos deslizantes, ¿no? En el otro caso eran apoyos fijos, y si tenemos apoyos deslizantes y apoyos fijos, pues tendremos este tipo de bandas, de grietas generados a lo largo de esta banda. En este caso, en 3 dimensiones. Aquí ha sido difícil capturar estas bandas verticales, pero sí estas grietas verticales, pero sí vemos la banda de rotura que se genera en ensayo a compresión. Si cambiamos los apoyos, pues tenemos este tipo de falla, que también lo reproducimos adecuadamente. Otro ensayo interesante, el ensayo de corte, en el cual este corazón es el que se trata de extraer, se presiona, mientras que el resto de la probeta se mantiene fija y se rompe esta pieza. Los resultados experimentales comparados con los resultados numéricos, pues también son más que aceptables. Este ensayo de aquí, yo lo considero un ensayo muy difícil de poder reproducir numéricamente. Se trata de un test de extracción. Aquí estamos viendo el experimento y vemos que con una fuerza se trata de extraer esta pieza metálica que está embebida en el hormigón y se forma este cono de extracción. Lo que se mide aquí es la fuerza de extracción y posteriormente en unas tablas correlacionadas que han hecho los autores de este ensayo se puede obtener la resistencia a compresión del hormigón. Entonces, nosotros hemos reproducido el ensayo numérico y es interesante observar que se forman dos grietas, una grieta en la base del elemento que se extrae y luego finalmente la grieta cónica que se ve. Esta grieta de aquí no fue definida en el momento en que se hizo el ensayo, nadie se dio cuenta que existía, hasta estudios posteriores se dieron cuenta que aparecían estas grietas. Y lo que a mí me gusta es que la hemos capturado sin mayor problema. Hemos capturado esta grieta de aquí y luego el cono de extracción. Obviamente cuando se hizo el ensayo, pues esta grieta era difícil de ver porque queda bastante destruido la zona donde se hace la extracción de la pieza de acero, y lo que se ve pues es el cono de extracción, ¿no? Pero esta grieta no se detectó sino hasta después que algunos estudios más a fondo pudieron detectarla y nosotros también pues la capturamos sin problemas, ¿vale? Bien, pues realizando este ensayo encontramos que la fuerza de extracción para un material con estas propiedades, pues aquí nos sale de 24.000 newtons, más o menos. Bien, ahora hacemos un ensayo de compresión con el mismo material,
y lo hacemos con el FEMDEM, y obtenemos una fuerza de compresión de 28.000, casi 29.000 megapascales. Si nos vamos a la gráfica de correlación que los autores del ensayo referencian, en donde se tiene la fuerza de extracción, que es lo que se mide en el campo, se puede ver cuál es la resistencia asociada a ese hormigón. Sin embargo, lo que hicimos fue dibujar el punto correspondiente a la fuerza de extracción y a la resistencia del hormigón, del mismo material, y caemos dentro de la zona que ellos consideran con un intervalo de confianza del 95%. Es decir, satisfacemos adecuadamente este ensayo. Con lo cual, yo lo veo muy difícil porque son dos experimentos numéricos diferentes, pero que coinciden con los resultados experimentales. Bueno, pues hemos llevado esta metodología no solamente a los experimentos en laboratorio, sino también a algunas estructuras, como sería el monasterio de Poblet, en el cual hemos modelado esta parte de la nave central de la iglesia. Le hemos aplicado un sismo y observamos, bueno, pues que la rotura de la estructura es bastante realista, por así decirlo. Vemos los elementos discretos que salen disparados y la caída de los elementos finitos de los bloques. Otro ensayo que he hecho es en la iglesia de San Pedro de Tejada, también es una iglesia románica. Le hemos aplicado también un sismo en esta dirección y vemos que aquí hay una falla, es importante, pero realmente el daño pues aparece en el campanario que queda destruido. Otro tipo de ensayos que hemos hecho era la demolición de chimeneas. Aquí vemos una demolición fallida de la chimenea. Si no se hace bien, pues se corre el riesgo de que la chimenea no caiga, que es lo que ocurrió en este caso. Y luego hay un operario que se juega la vida para tirar esto. No le pasó nada, por cierto. Pues este diseño de demolición de chimeneas, pues también lo podemos reproducir perfectamente. Vemos como la chimenea en el momento de la caída se segmenta y después cuando choca con el suelo, pues acaba de demolerse. Finalmente, un experimento hecho en Japón, en el cual es una pared de hormigón, en el cual se le aplica o se le deja, se pone una columna de agua, un fuente de agua, y se deja impactar contra esta pieza. Estos son los resultados que hemos obtenido. Vemos cómo se genera este hueco, estas grietas, sale disparado las paredes de las piezas rotas de la pared de hormigón, y comparado con los resultados experimentales, pues la verdad es que se parecen bastante. Esto es lo que ha ocurrido en ese experimento y esto es lo que nosotros lógicamente hemos capturado. Algunas referencias las pongo aquí, se podrán consultar porque esto está grabado, y me gustaría pasar la palabra a Diego, el cual ha implementado un entorno virtual de una prensa trabajando numéricamente con esta tecnología para el análisis de piezas de hormigón, de ensayos en tracción, ensayos en compresión, en cortante, y pues con lo que comentaba Diego, te cedo la palabra. Gracias, Francisco. Buenas tardes a todos. Primero que nada, tendría que compartir pantalla. Por favor, confírmenme que están viendo. Sí, está cargando, yo creo que sí. Se ve perfecto. Bueno,
Entonces, con esto me gustaría empezar. Este es el laboratorio virtual que comentaba Francisco hace un momento. Como podrán ver, a primera instancia resulta ser una interfaz súper simple, en donde no aparecen menús superiores, ni algo inferior o cuadros de mensajes, ni gran cantidad de botones. Solamente aparece una representación virtual de una prensa, con todas sus simplificaciones, por supuesto, y del lado derecho se alcanza a ver una barra con una serie de botones. Algunos de estos botones están bloqueados, ya voy a explicar por qué, pero básicamente existen dos grupos de botones. Uno relacionado con el proyecto en sí y otro que son ayudas al usuario de visualización o para pasar desde el pre al post proceso, porque esto está basado en HID y está presentado como un problem type, entonces hace uso de los apartados de pre y post proceso. Entonces, como les decía, este laboratorio virtual, la idea de esta gran simplificación que tiene es permitirle a usuarios que no son expertos en elementos finitos o en simulaciones computacionales, pero que aún así sean capaces de realizar una simulación de concretos hormigones materiales frágiles, siempre y cuando estén dentro de todo bien definidos. Este criterio está bastante ayudado por la forma en que está presentado el laboratorio virtual, y que eso es lo que les voy a explicar, son los motivos por los cuales esta serie de botones están bloqueados. Esto da indicio de que obliga al usuario que no es tan experto a seguir un proceso que está muy bien definido, de tal manera de evitar posibles distracciones o que cometan errores, o que definen situaciones que no son realmente compatibles o que puedan producir problemas después a la hora de resultados. Empezando por arriba, lo que primero se encuentra un clásico menú de proyecto donde se pueden crear nuevos proyectos, cargar alguno existente o guardar el que estamos trabajando. Luego aparecen esta serie de botones que son los pasos a seguir para poder realizar la simulación. El único que tenemos activado en este preciso momento es el que está relacionado con la geometría. Dentro de este menú tenemos dos posibles caminos a tomar. Importar alguna geometría creada en algún otro software en formato ASIS, o también puede ser creada en el propio HID. Esto incluso puede ser un proyecto, es decir, una geometría que tenga una malla asociada. Por poner un ejemplo, el programa también está provisto de una carpeta, un fichero acá, que incluye una serie de geometrías estandarizadas. Por ejemplo, acá se puede encontrar el 4-Point Bending Test, que fue uno de los que mostró Francisco, el Brazilian Tensile Strength Test, que es el test brasilero, también está incorporado como geometría para que el usuario directamente lo use, el ensayo para hacer la geometría para hacer el ensayo cortante, y las geometrías estandarizadas para los ensayos de compresión y de tracción. Entonces el usuario puede elegir alguno de estos, pero también tiene la opción de crear un volumen de una manera bastante simple. Las dos opciones que tienen es crear un cilindro o un prisma. A modo de ejemplo, yo ahora voy a crear un prisma dejando la altura y lo que sería el diámetro que lo representa con los valores estándar, y le voy a poner 6 lados. Le doy a aceptar. En este momento aparece la geometría sobre la base de la prensa. Ahora menciono de que esto se puede rotar, desplazar, hacer zoom hacia afuera, zoom hacia adentro, y también recuperar la vista original usando el botón del medio del mouse, como también la tecla inicio en el teclado. Estas son las opciones estándar de visualización de HID. Entonces, así, esta geometría que se ve acá sobre la base de la prensa está asociada dentro de toda esta serie de pasos con este check verde. Esta es una forma de indicarle al usuario de que el paso que acabo de cumplir
lo ha hecho de manera exitosa. Existen tres posibles resultados o tres posibles indicaciones para el usuario. Check verde, está todo ok. Un check amarillo, que significa que si bien no está mal, hay alguna clase de advertencia. En esa situación, un mensaje aparece para explicarle al usuario qué es aquello que tiene que tener cuidado. Pueden ser distintas situaciones. Y por último, un check rojo, que significa que hay algún error y que el usuario tiene que revisarlo antes de poder seguir avanzando. Entonces esto es lo que le da a este laboratorio virtual esta idea de que el usuario siga paso a paso los pasos necesarios para lograr la simulación. Entonces, así como hemos definido la geometría, se han habilitado estos dos nuevos botones. El primero está relacionado con la definición de las propiedades de la geometría. Donde aquí tenemos dos posibilidades, una que es administrar la base de datos de materiales, que por defecto trae una serie de materiales, donde el usuario puede agregar uno nuevo, eliminar uno existente o modificar alguna de las propiedades de los que ya están creados. Acá, por ejemplo, se alcanza a ver los modelos que mencionaba Francisco, pero no quiero entrar mucho en detalle con esto. Desde esta base de datos, lo que el usuario puede hacer ahora es asignarle un material a la geometría que ha creado o ha importado. En este caso, solo he creado un único volumen, por eso es que aparece acá esta única línea. En el caso de que hubieran más, aparecerían más líneas. Entonces, lo que tengo disponible ahora es elegir alguno de estos materiales. Supongamos que elijo el material H50 para este volumen. Este botoncito con un ojo acá es muy útil para el caso que hayan muchos volúmenes dentro de este mismo proyecto. Lo que logra con esto es, al hacer clic, absolutamente todas las entidades restantes adquieren una alta transparencia. Es como decir que estoy resaltando el volumen en cuestión, a modo de ayudar al usuario a identificar de qué volumen se está tratando este Volume 1. Ya está definido el material. Y esto está bien hecho porque acá hay un check verde que me indica que la definición de materiales se ha hecho correctamente. Lo que continúa es, y esto es a modo de tratar de seguir lo que se haría en una prensa real, que es bajar el cabezal para que quede en contacto con la geometría. Acá no existen las mordazas, simplemente hacer una simplificación, pero es un proceso que le da un toque de realidad a lo que es este entorno virtual. Una vez que esto está realizado, check verde aparece, se habilitan los últimos tres botones, de los cuales solo el primero, o mejor dicho, el cuarto, siguiendo en orden, es obligatorio para poder realizar una simulación. Los últimos dos no son obligatorios, pero realmente no tendría mucho sentido hacer todo el ensayo sin estos dos. Ya voy a explicar los detalles. En este botón, lo que el usuario puede hacer es definir el tipo de restricciones que la prensa va a tener tanto en su base como en su cabeza. Las restricciones por defectos pueden ser fijo, lo cual significa que los desplazamientos en las tres direcciones van a estar restringidos, o deslizante, lo cual le permite desplazamiento en las direcciones X e Y. Estas direcciones el usuario puede tener un mejor entendimiento de cuáles son mirando en la parte inferior izquierda que aparece la triada que indica las direcciones X, Y y Z. Entonces, dicho esto, se puede ver que la cabeza de la prensa tiene un desplazamiento en la dirección de Z. Ahora, para modo de ejemplo, supongamos que queremos la base fija y apenas uno elige esta definición, la prensa adquiere un nivel de transparencia, cosa de permitir al usuario tener una mejor visualización, como también que le da un color rojo, que esto está hecho a modo de convención para que sea fácil de visualizar. Color rojo significa fijo, y si ahora elegimos la cabeza deslizante, el color pasa a ser azul. Entonces, de una manera visual y rápida, el usuario puede corroborar cuáles son las restricciones que ha puesto. Se puede, por último, crear restricciones adicionales, pero estos son aplicados para las geometrías que sean más complicadas, como por ejemplo el test de flexión de 4 puntos y otros similares. A continuación,
que es uno de los pasos más importantes, es, así como en la realidad, colocar extensómetros en la probeta para medir aquello que sea de nuestro interés. Entonces, dentro del menú de los extensómetros existe la posibilidad de editar los que ya tengamos creados, crear nuevo y crear puntos, que esto ya voy a explicar más en detalle. La más interesante es crear un nuevo extensómetro donde aparece un mensaje en la parte inferior que le comenta al usuario de que tiene que elegir un punto para elegir el extensómetro. Entonces acá se alcanzan a ver estos pequeños puntos en los vértices. Entonces supongamos que tenemos interés de que en este punto nosotros queremos medir, digamos, desplazamiento en Z. Existen 9 posibles magnitudes para medir desplazamiento, velocidad de aceleración en cualquiera de los ejes. Pero solamente una, tal como lo hacen los extensómetros en la realidad. Apenas damos OK, una representación visual del extensómetro aparece en el punto que hemos elegido. Acá es útil comentar esta herramienta que permite al usuario ajustar los niveles de transparencia de todo el proyecto, donde puede llevar hasta transparencia nula la prensa o llevarla opaca en función de sus preferencias. Hacer lo mismo para los extensómetros que haya creado, desde muy transparente hasta opaco, como también ocultar o desocultar volúmenes. En este caso hay uno solo, pero esta es una herramienta muy útil cuando o para geometrías que tienen volúmenes definidos dentro de otros volúmenes. Recupero la vista original para que sea cómodo. Y ahora, está dando definido el extensómetro, significaría que el programa va a simular, hacer todos los cálculos y va a dejar registrados los valores del extensómetro. Pero la mayor utilidad de eso es al crear un plot, que se logra con este último botón de acá. Es decir, crear un plot. Supongamos de que nuestro mayor interés sea conocer la relación entre la fuerza, la reacción que ocurre en el punto del extensómetro que hemos definido, versus su desplazamiento. Entonces, se puede definir un nombre, digamos Fz versus Dz, que es lo que nos interesa, y definimos en el eje X elegimos alguna de todas estas opciones que nos brinda el programa. De todas estas, la que nos interesa es aquella que nosotros hemos definido con el extensómetro 1, que es el desplazamiento en el eje Z. Por otra parte, en el eje Y, como dijimos, nos interesa conocer la reacción en la dirección de Z de la cabeza. En este caso la cabeza porque justo está en contacto con el punto donde hemos puesto el extensómetro. Entonces, dado el OK, estamos en condiciones de pasar a la parte de calcular el modelo. Acá se encuentran 4 pestañas. La primera, para definir si el test va a ser de compresión o extensión, básicamente decir si la cabeza se desplazará en dirección positiva o negativa de Z. Y en esta tabla el usuario puede definir cómo va a ser ese comportamiento de desplazamientos. Una tabla que el usuario puede extender a su gusto con cuantas líneas quiera, pero que por defecto está definido por 2 puntos, en donde en el tiempo cero desplazamiento cero y en un tiempo determinado hay un desplazamiento determinado. Segunda pestaña, parte de control. Estas son parámetros que hace uso el solver de Francisco. No voy a entrar mucho en detalle en esta parte. Los valores por defecto suelen dar buenos resultados. Tercer pestaña, relacionada con la malla. Desplazo esto para que se vea bien. Lo que primero se encuentra el usuario es un mensaje que indica el estado de la malla. En este caso no existe malla. Si, por ejemplo, el usuario hubiera importado un proyecto ya creado en HID que ya tuviera una malla asociada, esto ya lo podría ver acá. En este caso no existe una malla asociada, entonces como usuarios podemos crear la malla ahora mismo, o bien la malla se puede crear tan pronto como demos clic al botón de calcular. A modo de ilustración, yo voy a crear la malla en este momento dando clic a Preview Mesh, en donde aparece el menú conocido de HID para crear la malla y que nos permite visualizarla. En este momento se ha habilitado un nuevo botón acá a la derecha
que permite al usuario cambiar las distintas vistas para pasar desde la malla, modo alambre, y volver a la vista original. Entonces el usuario tiene la posibilidad de elegir. Dentro de todo esto, el usuario también puede seleccionar qué tipo de malla va a querer en sentido de su tamaño. Entonces, con este slider, puede elegir el tamaño aproximado de los elementos y de una manera cualitativa y aproximada, en la parte superior, el programa le da indicios de qué tan fina o gruesa será la malla. Entonces, pasa desde gruesa, media, fina hasta ultra fina. La parte de tolerance es algo que requiere bastante tiempo para explicar y detallar, pero digamos a grandes rasgos que es una opción muy útil para aquellas geometrías que tienen superficies curvadas en contacto con la base y con la cabeza. El ejemplo más claro de esto es el test brasilero. No voy a entrar mucho en detalles en esta parte. Por último, pestaña Test, en donde aparece un ninguno y 4 posibles test estandarizados. Lo que el usuario puede hacer acá es, siempre y cuando haya respetado las dimensiones, las geometrías y otra serie de parámetros que estén definidos en los tests que se mencionan acá entre paréntesis, es que si puede elegir alguna de estas opciones. A modo de ejemplo, yo elijo test brasilero en este momento, que no hay forma de que sea uno de ellos, y el programa da un aviso de un error, porque genera una serie de chequeos para ver si el test elegido es correcto o no. En el caso que el test sí sea correcto, entonces automáticamente va a generar la curva que resulta de más interés, es decir, la de esfuerzo de formación. Entonces, en el caso que uno tenga un test brasilero y ha hecho todo de acuerdo a lo que la norma establece y elige el tipo de test y el programa le da el OK, entonces luego de simular y ir a visualizar los resultados, tendrá a su disposición de manera automática, sin necesidad de hacer conversiones de ningún tipo, la curva esfuerzo-desplazamiento. Entonces ya estamos en condiciones de realizar un cálculo. Lo que nos pide es grabar el proyecto, entonces nombre genérico. Y ahora es un proceso que tarda aproximadamente 30 segundos. Esto surge de cálculos que se hacen en paralelo a los que hace el solver, en donde se estima un tiempo aproximado para finalizar la simulación. Entonces, en este caso se expresa el tiempo restante, pero también la hora aproximada a la cual terminaría, lo cual es algo más útil cuando las simulaciones son con mallas muy finas o son bastante más complejas. Entonces, una vez que la simulación ha terminado, damos OK, pasa automáticamente al postproceso, carga los resultados del proyecto, pero no carga o no visualiza ninguna de las magnitudes de interés. Esto va a decisión del usuario. Entonces, ahora en el menú del postproceso nos encontramos con otra serie de herramientas a la derecha. Empezando, por supuesto, por cargar algún proyecto o en realidad cargar resultados de algún proyecto que ya hemos calculado. En esta opción, el usuario puede elegir tiempos de todo el proceso de simulación que hayan sido intermedios, no su etapa final. Entonces, si un usuario quiere el Step 300, puede visualizar en la parte inferior el paso, el step de cálculo. Esto en este momento no genera ninguna clase de resultados porque no está seleccionado la visualización de estos resultados, lo cual se logra con el segundo botón. Lo que permite ahora el programa es mostrar, bueno, no ningún resultado, pero permite mostrar daño de una manera en forma normal o suavizada. En este caso, estamos a la mitad del cálculo o a la mitad de tiempo de cálculo, entonces llevándolo hasta el final se puede apreciar mejor la diferencia. Además del daño, permite
visualizar desplazamientos en las 3 direcciones, al igual que el valor absoluto, las tensiones, los esfuerzos, incluidos von Mises, y también le permite al usuario tener una representación deformada de este resultado. Y esto se logra simplemente activando esta opción acá. Entonces, como se puede ver, ahí hay una deformación apreciable. En este caso, porque tiene un factor de deformación de 10. El usuario puede elegir cualquier valor entre 1 y 10. Por último, en este menú, lo que el usuario puede hacer es definir los límites inferior y superior de la escala que se encuentra a la derecha. Para continuar, y no voy a entrar mucho en detalle de esto porque esto ya son cosas conocidas por aquellos que usan HID, es primero la opción de los estilos de visualización. Se pueden cambiar los colores, habilitar o desactivar. Esto es algo que conocemos. La otra opción es generar los planos de corte. Esto, apenas el usuario quiere hacer uso de ella, en la parte inferior aparece un mensaje donde le pide seleccionar 2 puntos en el plano de la pantalla para generar un plano ortogonal a ella. Entonces, a modo de ejemplo, genero el plano, luego pide que el usuario presione escape para finalizar, y esto por supuesto puede ser visualizado en la parte de los estilos de visualización. Desactivamos el volumen, hacemos una rotación y vemos el plano de corte que acabamos de definir. Últimas 2 opciones heredadas de HID, que son la parte de animar los resultados. En este caso a mí se me ve muy chiquita esta ventana, por eso está como raro, pero lo importante es que el usuario puede ver la evolución de las magnitudes de interés y exportar un video. También puede realizar una captura de pantalla, algo que también todos conocemos de HID. Y por último, y la más importante, es la visualización de los gráficos que hemos definido antes de realizar la simulación. En este caso habíamos definido uno solo, que era la fuerza en la dirección de Z versus el desplazamiento en la dirección de Z, lo cual podemos visualizar haciendo clic en esta línea. Entonces, lo que vemos en este caso, que se tiene que analizar empezando por la parte inferior derecha, desde el punto 00, se ve que los resultados demuestran que el punto de interés mostró un desplazamiento en la dirección negativa de Z. Recordemos la tríada acá, en la que si el cabezal se desplaza hacia abajo será en dirección negativa, y la fuerza va incrementando en magnitud hasta llegar a un punto a partir del cual la fuerza va disminuyendo. Esto es un indicador de que ha ocurrido la fractura que mencionaba Francisco en sus ejemplos. Dicho esto, y a modo de respaldarlo, se puede ver el daño, supongamos en modo suavizado, y hacer un repaso hacia atrás. Se ve que en este momento no existe ningún daño y hay a partir un momento del que el daño sí que es apreciable. Entonces, esto es lo que está indicando este plot. Ahora, y por último, la última opción es exportar o guardar a modo texto plano los resultados de este gráfico, cosa que el usuario después lo pueda presentar en un Excel, en un GNUplot o el software. A modo resumen, y voy a volver al preproceso. Tenemos una prensa virtual simplificada en donde tenemos una serie de pasos que están muy bien definidos para el usuario para que no cometa errores, donde tiene que importar o crear una geometría, definirle un material, desplazar el cabezal hacia abajo para que quede en contacto con la prensa, definir las condiciones a la base y a la cabeza, si serán fijas o deslizantes, crear o colocar extensómetros y definir gráficos en función de estos extensómetros o bien o mejor dicho, las reacciones de base o cabeza. Luego de todo eso definido, en la parte de correr el cálculo definimos algunos nuevos parámetros
para la prensa, para el solver. Generamos la malla si es que tenemos interés. Definimos si se trata de algún test estandarizado o no y simplemente calculamos. Y en el postproceso podemos visualizar los resultados, hacer las animaciones y sobre todo ver el plot. Y esto sería todo. ¿Hay algo que te gustaría añadir, Francisco? No, muchísimas gracias, Diego. Yo creo que ha quedado bastante claro. No sé, a ver si, ¿qué opina la audiencia? Gracias a los dos. Ha estado muy instructivo, muy didáctico. Como dicen los ponentes, si hay alguien que tenga preguntas, se sienta libre de preguntar y que tenga alguna curiosidad. Javi, adelante, gracias. Buenas, gracias Diego y Francisco por la presentación, muy chula. Me gustaría saber si tenéis, o sea, el software es chulo y la interfaz de usuario pues es fácil de usar, que eso siempre se agradece. No sé si tenéis pues ejemplos hechos que podáis pasarnos al grupo Git a modo de poder pues, hacer divulgación de lo que se consigue con Git, digamos, siempre decimos que se puede customizar mucho y llegar a productos chulos, pero tenemos que andar consiguiendo ejemplos, digamos, y igual algún vídeo, alguna captura de pantalla de algún ensayo con resultados. Yo creo que sí, no le veo mayor problema que se pueda hacer algunos resultados y algunas animaciones sobre este producto. Sí que me gustaría añadir que ya ha habido la primera tesis de final de carrera, de grado, trabajando con el laboratorio virtual. Está en marcha un segundo trabajo, el cual su objetivo es tratar de describir cuáles serían los pasos que un alumno tuviese que hacer en el laboratorio para correr test estandarizados y trabajarlo con el laboratorio virtual, ¿no? Digamos, una especie de manual o de prácticas sobre este laboratorio virtual. Me pondré de acuerdo con Diego para hacerte llegar algunas imágenes y algunos vídeos. Xavi, muchas gracias. Vale, pues gracias a vosotros y enhorabuena. Gracias. A ver si hay algún comentario más. Sí, Francisco Javier, adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues ya me ganó Xavi la solicitud, entonces pues me queda unirme a la felicitación, Diego y Francisco, muy interesante. Ciertamente nos ayudaría mucho para algunos de los cursos y algunas de las cosas que tenemos en el laboratorio. Aquí tenemos una prensa, pero siempre hemos estado pensando en ese asunto del modelizado de todas estas pruebas estándares. Entonces pues, se ve genial, ¿no? Pues nuevamente una felicitación y pues quedamos al pendiente igual que Xavi y saludos a todos. Muchas gracias, Francisco. Gusto en verte. Yo creo que sí, esto es una herramienta que también pensamos poner a disposición de las aulas IMNE para que puedan trabajar con ella, para que con el uso también a lo mejor salen algunas ideas y decir, oye, pues, ¿por qué no modificáis esto? ¿Por qué no ponéis este otro ensayo? ¿No? Yo creo que nos enriquecería a todos, ¿no? Cuenta con ello. Gracias, excelente. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay algún comentario más. Bueno, pues si os parece lo dejamos por aquí. Está todo grabado, lo colgaremos en el canal de YouTube de CIMNE para que pueda acceder quien quiera. Y tenéis aquí la información de los ponentes también por si les queréis contactar para
alguna colaboración o que os envíe algún vídeo, etc. Así que muchas gracias, Diego y Francisco, y nos vemos en los siguientes cafés. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Alejandro, y a todos vosotros por estar participando en este café. Muy Gracias bien. por la invitación y bueno, saludos a todos. Muy bien, otro de vuelta. Gracias y hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gusto verlos. Hasta luego.